Hola, mi nombre es Josie Edme, educadora sexual, y te doy la bienvenida a este nuevo episodio del Sexo Nuestro de cada día. El sexo es deseo, es placer, es erotismo y también satisfacción. Pero más allá de eso, el sexo es ciencia, es educación, es un derecho y es política. Y en nuestras conversaciones con expertos en su materia discutimos todo aquello que afecta nuestra sexualidad. Así que bienvenidos a este nuevo canal de educación sexual. Saludos y bienvenidos a este episodio del Sexo Nuestro de cada día. Hoy vamos a estar hablando de la infertilidad. ¿Por qué? Porque la infertilidad es una enfermedad de la que poco se habla. Muchas parejas en Puerto Rico desean ser madres o padres, pero lamentablemente no pueden. Se estiman que por lo menos entre el 10 al 15% de las parejas tienen este problema. Lamentablemente los altos costos de estos tratamientos son imposibles para la mayoría de las personas. Así que este proyecto, el 941 de la autoridad de la senadora Ana Irma Rivera Lacén, me parece sumamente interesante y sobre todo la importancia de darle visibilidad, porque la senadora propone enmendar estas leyes para que los planes médicos de Puerto Rico cubran los altos costos de estos tratamientos de la enfermedad de la infertilidad. Y para estrenarnos en este primer episodio, tenemos como invitada especial a la senadora Ana Irma Rivera Lacén. Saludos, senadora. Saludos, saludos. Gracias por esta invitación. Creo que vamos a tener una conversación muy interesante. Definitivamente y productiva. La razón por la que yo tengo a la senadora como invitada es que ella es autora de esta nueva propuesta sumamente interesante que tiene que ver mucho con la sexualidad, los derechos sexuales. La infertilidad, como pocos saben, es una enfermedad y está catalogada por la Organización Mundial de la Salud como tal. Pero lamentablemente el costo de los tratamientos y el acceso a este lo hace muchas veces imposible para la mayoría de la población que tiene esta condición. Así que me gustaría, ¿verdad?, comenzar con la senadora a explicar de qué se trata el proyecto y nos dé un resumen, ¿verdad?, de cuán interesante podría ser esto. Pues mira, es un proyecto, yo digo que es un proyecto sencillo, pero el impacto no es sencillo. Porque para empezar, reconoce, como bien dijiste, que la infertilidad es un tema que debe tratarse, como lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que es un tema médico, ¿verdad? Es un tema médico y por tanto debe tratarse como lo que es. Y en ese sentido, los planes médicos también deberían asumir el costo del mismo. Y cuando me refiero a la infertilidad, me refiero a la incapacidad que pueda tener una persona en el caso de las mujeres y las personas gestantes, embarazarse de la manera tradicional, ¿verdad? Y entonces recurrir a métodos donde un médico pues puede ser que haga una fertilización fuera del cuerpo de la mujer, diferentes maneras, y los médicos tienen diferentes maneras de hacer esto. Colocan en un momento dado ese embrión en el cuerpo de la mujer. O sea, estamos hablando de una serie de procesos donde la tecnología médica le da la mano a la naturaleza para que se pueda producir entonces un embarazo. Yo lo estoy diciendo de una manera bien sencilla. Correcto. No necesariamente es tan sencillo. Pero lo cierto es que el proyecto del Senado 941 lo que pretende es reconocer que esa situación, que lo que estamos hablando es del deseo que tienen muchas personas de ser padres o madres, se pueda llevar a cabo sin que esto represente un costo tan alto como en este momento es. Y además reconocer, como ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que es una situación médica. ¿Qué hace el proyecto? Pues el proyecto reconoce esa situación, habla de algunos datos que se han estado recogiendo, pero más que nada el proyecto va dirigido a que los planes médicos cubran los procesos y los tratamientos de infertilidad que actualmente son sumamente costosos. Y que no los cubren. No los Ninguno cubren. en Puerto Rico actualmente cubre creo que ni las pruebas de diagnóstico, ni ninguno de los tratamientos. Cubren algunas cosas bastante del principio, que son algunas pruebas iniciales, etcétera, pero lo que es el tratamiento en sí no está cubierto y es lo más costoso, sin duda, de este procedimiento. Y mucha gente preguntará, ¿y por qué la gente paga tanto? Pues la gente paga porque la gente quiere ser padre o madre, porque estamos hablando de embarazos deseados. Y ese es el tema que el pueblo de Puerto Rico debería estar hablando en este momento. Esto es Y parte no de también de la tu cuerpo, tu imposición. decisión. Exactamente, y no de la imposición
de maternidades no deseadas, como alguna gente prefiere hablar, cuando aquí no hay ninguna crisis, por ejemplo, de relación, en relación con abortos y cosas por el estilo, aquí no hay ninguna crisis sobre eso. Pero sí hay una situación de personas que quieren ser padres, ser madres, y que les cuesta un montón de dinero, se endeudan porque los planes médicos no le cubren. Entonces estamos hablando, el proyecto también reconoce, ¿verdad?, que hay estadísticas que hablan sobre la situación de que Puerto Rico está bajando la población. Eso es algo que hace muchos años se venía diciendo por otras situaciones políticas, económicas actuales. Se ha dado más, obviamente estamos en un momento donde hay mucha población yéndose, población joven. Educada. Exactamente. Es un perfil de una población migrante puertorriqueña que está abandonando el país. Y entonces el asunto de cómo repoblar a Puerto Rico, si lo podemos decir así, no puede ser imponiendo maternidades o paternidades. Tiene que ser a base de los hijos y las hijas que las personas quieren tener. Y desean. Y entonces este proyecto lo que reconoce es eso. Vamos a abrazar esas maternidades, esas paternidades deseadas, y vamos como país a hacer un proyecto de ley, una ley que se convierta en ley, para que los planes médicos los reconozcan y lo cubran. Y eso es básicamente, en palabras bien sencillas, lo que tiene el proyecto. Sabemos que tiene grandes retos porque los planes médicos no creo que le van a ser muy simpáticos, ¿verdad? Pero me parece que programas como este van a servir para que la gente sepa de qué se trata el proyecto, le apoye. Yo te puedo decir que yo he ido a varios sitios donde la gente me pregunta sobre este proyecto y me hablan sobre que en su familia o esas mismas personas han tenido que pagar grandes cantidades de dinero Yo creo para que tratar de... la mayoría de las personas tenemos a alguien cercano que ha tenido este problema, ya sea pues que han hablado del tema o que está totalmente en privado, porque esto es de estos temas dentro de la sexualidad que también continúa siendo un tabú, sobre todo para los hombres, ¿verdad? Porque el tema de poder concebir es sinónimo de virilidad, ¿verdad? Algo así como una erección. Pero yo le tengo que confesar, senadora, que cuando yo vi la publicación de este proyecto en las redes sociales, fue un reality check. Uno, porque además de ser un proyecto que definitivamente me llamó la atención desde el principio, porque es sumamente necesario, me di cuenta que en ningún momento yo me había puesto a pensar en qué hacía la gente que quería tener hijos, no puede y tampoco puede costear los tratamientos. Y que quieren tener la alternativa de hacerlo, pues la verdad es que mucha gente se endeuda, gastan lo que no tienen, se meten en unas grandes deudas. La gente podría decir, bueno, pero está la adopción. Sí, está la adopción, esa es una alternativa que también promovemos, claro que sí. Pero también no podemos dejar a un lado a aquellas personas que quieren la posibilidad de tener hijo o hija por otros métodos. Y me parece que todas las opciones tienen que estar ahí, porque lo que estamos haciendo es promover maternidades y paternidades deseadas. Y yo creo que todas las opciones tienen que estar disponibles. Y eso es lo que el pueblo de Puerto Rico debería estar mirando y es lo que teníamos que estar apoyando. ¿Y cuál es el estatus de este proyecto en estos momentos? Pues mira, en estos momentos está referido a la Comisión de Salud y se unió como coautor el senador José Vargas Vidot también. La autora y el autor del proyecto somos esta servidora, Ana Irma Rivera Lacén, y también el compañero Rafael Bernabe Rifkor. Y entonces ahora, como te dije, también está de coautor José Vargas Vidot. Está empezando, por lo menos ya fue referido a la comisión, que es el primer paso para que se eche a caminar. Así es que esperamos que esa comisión la preside el senador Soto. Raúl Soto, ¿verdad? Rubén Soto. Esperemos que empiece el trámite del mismo, que es la solicitud de memoriales, ponencias y en muchas ocasiones pues hacer vistas públicas. Así que estamos empezando, estaremos ahí trabajando, dándole seguimiento. Fíjate que este proyecto va de la mano con otros temas que se están manejando. También tenemos un proyecto que tiene que ver con reconocer el tema de que se le den licencias de menstruación a las mujeres, ¿verdad? Que estamos hablando de temas que no se hablan, ¿verdad? Cuando digo licencia de menstruación es aquellos casos donde la mujer tiene menstruaciones sumamente dolorosas y que pueden ser incapacitantes. Y ese ha traído muchísima discusión. Y digo, van de la mano
porque son temas que están todos relacionados con, en este caso puede ser los hombres y las mujeres, pero más que nada las mujeres, con los cuerpos de las mujeres, los procesos nuestros que son un tabú, a veces conversarlas y hablarlas, y que se normaliza, no los procesos naturales, lo que se normaliza es no hablar de los temas. Claro, y con ese tema de la licencia por menstruación, esto es otra cosa que en las redes sociales se comentó mucho, sobre todo criticando este tipo de proyectos porque era algo como frívolo, de changuerías, etcétera. Con eso me pasa lo mismo que con este otro. Me meto en sitios y te sorprenderías la cantidad de hombres que me dicen, yo entiendo lo del proyecto, yo tengo una hija o tengo una esposa, y lo que le sucede a mí me parece que es injusto que en el trabajo no se reconozca que ella tiene esa situación. O sea que yo creo que estamos sacando del closet estos temas que hay que ponerlos sobre la mesa, porque esta es la realidad que vivimos en las mujeres. Eso es uno de los síntomas de la endometriosis, que también es otra enfermedad que podría desembocar en infertilidad. Claro, por eso mismo lo traje, por eso te dije que están relacionados. Sí, y son dolores heavy. Yo recuerdo que cuando era más joven, por alguna razón ya se me han normalizado un poco, pero los días que yo estaba en menstruación, algunos meses, me daban vómitos, me daban diarreas, me daba fiebre, yo me enfermaba totalmente. En un momento dado sí tuve un patrono bien bueno que tenía en consideración este tipo de temas, además de la lactancia. Esto fue al principio de los 2000, que había un cuarto en la oficina preparado para cuando uno tal vez se sintiera mal, no necesariamente un dolor de menstruación, pero de manera en que uno tal vez si no podía guiar, se podía recostar allí un rato sin porque bueno que tenía ese espacio. Pero yo creo que en la medida en que vayamos sacando estos temas, que los discutamos, que la gente pueda verse, ¿verdad? En estos temas, pueda ver cómo podemos hacer un mejor país, mejores condiciones de trabajo, por ejemplo, el tema del empleo y el tema de licencia por temas relacionados a la menstruación, vernos como un mejor país donde el tema del aumento poblacional, retos de población, que podamos tener se debe resolver a base de la crianza de niños y niñas que vengan a este mundo deseados. Niños y niñas deseadas. Y este proyecto, el 941, va en esa dirección sin duda, porque hay crisis económica, pero no puede ser que la gente tenga que usar su dinero, lo poco que tenga, o se endeude para poder pagar estos procesos. Deben estar cubiertos los planes médicos. Y usted dijo algo ahora mismo que estos son estos tipos de proyectos que la gente... en los que la gente puede verse, ¿verdad? Y muchas veces como seres humanos, cuando no nos afecta a nosotros directamente, pues no nos ponemos en la situación de los demás e ignoramos este tipo de proyectos o incluso los rechazamos. A mí me parecería sumamente interesante, ¿verdad? Conocer tal vez cuáles son esos compañeros que usted tiene allá en el Senado con los que cuenta, ¿verdad? Con su voto, que se han acercado hablando sobre el proyecto y sus posturas. Bueno, primero, sin duda, el compañero Vargas Vidot, que ya se hizo coautor. Vamos a estar trabajando y acercándonos a otras personas para que se sumen al proyecto, que es importante. Vamos a acercarnos, sin duda, a María Lourdes Santiago con este proyecto y a otras personas que creemos que pueden estar interesadas. Sabemos de compañeras y compañeros en otras delegaciones que creemos que puedan sumarse. No me atrevo a decirte los nombres, María Lourdes, no tengo la menor duda sobre eso, pero no me atrevo a decirte los nombres, pero creo que vamos a tener endosos de coautoría multipartita este proyecto. ¿Usted piensa que algunos de esos compañeros que tal vez votaron en contra al derecho al aborto también estén en contra de este tipo de proyectos? Podría ser, pero yo creo que en este proyecto, más que cruzarse el tema de haber votado en contra en contra de nuestro derecho y a favor de tratar de quitar derechos, lo que aquí tendríamos el reto es que no le tengan miedo a las aseguradoras.
Yo creo que ese es el cuco mayor para muchas personas con este proyecto, porque sabemos que las aseguradoras tienen, no ¿verdad? solamente tienen mucho poder, también van y hacen montones de presiones, se tiene mucha gente haciendo lobbying, cabildeo, ¿verdad?, en la legislatura. Así que yo creo que ese sería realmente el reto mayor el que tendríamos que enfrentar. En cuanto a los otros temas relacionados con los cuerpos de las mujeres y de todas las personas gestantes, lactantes, menstruantes, pues yo creo que por ahí pues hay diversidad. De hecho, tenemos también un proyecto de violencia obstétrica que también está dando de qué hablar sobre el tema de reconocer la violencia obstétrica como una modalidad de violencia de género y reconocer específicamente cuáles serían las responsabilidades de las médicas y los procesos médicos en términos de violencia obstétrica. A raíz, ese proyecto lo radicamos antes inclusive de que bajara el caso del Tribunal Supremo, un caso bien reciente donde el Tribunal Supremo de Puerto Rico habla sobre la violencia obstétrica e impone unas responsabilidades. Más que nada, lo que tiene que ver es con que tú sepas a que tú cuáles son las posibilidades y las consecuencias, no solo de un procedimiento que te vayan a hacer, sino las consecuencias cualquier químico, cualquier medicina, cualquier cosa que podría pasar, y que tú lo sepas y que tú entres en esos procedimientos con plena conciencia de esas posibilidades. Son procedimientos más que nada informados. Ese es el tuétano. Y entonces ahí es donde está el asunto de la violencia obstétrica. Y donde el paciente toma la decisión. Y violencia obstétrica se trata de los cuerpos de las mujeres, los sistemas reproductivos de las mujeres y las personas gestantes. Así que estamos dándole, fíjate cómo lo que estamos hablando es de nuestros cuerpos, todo el tiempo el cuerpo de las mujeres. ¿Y quién debe decidir sobre el cuerpo de las mujeres? Pues las mujeres en los procesos que tienen que ver con gestación y toda, antes, después, durante esos procesos de gestación. En el caso del proyecto de Senado 941, pues reconocemos también que hay mucha estadística que reconoce que hay muchos hombres que no pueden tampoco tener hijos, y que quizás es un tema que es más tabú y que más los relacionan a la mujer, a la mujer, incapacidad de la mujer. Y en el caso de los hombres se obsesionan con la posibilidad de que sea que es que tienen algún problema eréctil o algo por el estilo, y no necesariamente el analizar la posibilidad de que la esterilidad venga de parte del varón y no de la mujer. Y siguiendo, ¿verdad?, el hilo de ese comentario, ayer tuve la oportunidad de estar hablando con una doctora endocrinóloga, Norma Verne, que para los que no conocen, ¿verdad?, los endocrinólogos son estos doctores especialistas en hormonas y también especialistas en fertilidad. Muchas veces cuando uno tiene problemas de fertilidad, uno va a un ginecólogo endocrinólogo. Y me comenta que ahora mismo en la mayoría de los casos de problemas de enfermedad que está atendiendo en su oficina son de hombres, ¿verdad? Porque muchas de las causas de la infertilidad o los problemas de fertilidad no solamente vienen por causas genéticas, sino por también estilos de vida, lo que es fumar, el alcohol, la marihuana, sobre todo en los hombres, también la obesidad podría, ¿verdad?, traducirse en una baja de testosterona también, y por decirlo así, el espermatozoide pierde calidad y se pone un poquito más vago. Y eso entonces pues evita que ese espermatozoide llegue a donde tiene que llegar. Y es sumamente interesante porque siempre, como decimos, lo atamos a las mujeres, sí, en la mayoría de los casos y por mucho. Pero también estuvimos hablando de cómo el hombre maneja esta noticia diferente a la mujer. Esto es un impacto mucho más fuerte porque también el tema de poder reproducirse socialmente se ve como una fuerza, ¿verdad? Un tema de virilidad comparado con la erección. Yo voy a hablarte sobre el asunto del embarazarse o embarazar y el evitar embarazos también, porque están correlacionados, ¿verdad? Fíjate que en el proyecto citamos un estudio, una investigación en 2015 que habla de que en América Latina se ha estimado que el 52% de los casos de infertilidad se deben al hombre. Sí. Entonces, y uno mira esto y tú dirías, bueno, pues entonces cualquier trabajo tiene que concentrarse en los hombres.
Pero es que los asuntos que tienen que ver con gestación, con el embarazarse, tener hijos, se centran usualmente en el imaginario que es responsabilidad de las mujeres. Por lo tanto, si el 52% de los hombres son las personas que tienen problemas de infertilidad, enfermedades de infertilidad, por las razones múltiples que puedan haber, la lógica sería trabajar ahí. Pero como así no es que funciona el imaginario social, pues la lógica está en trabajar sobre el asunto de que a las mujeres hay que darle entonces la atención porque es nuestra responsabilidad embarazarnos. Y te digo que lo voy a poner también desde el punto de vista de no embarazarse, porque es la misma lógica cuando trabajamos los temas de evitar embarazo. La lógica para mí siempre ha sido que tú puedes, por ejemplo, evitar el embarazo. Vamos a usar el tema de la esterilización. Tú puedes esterilizar una mujer, no va a tener más hijos, pero tú esterilizas un hombre y evitas muchos más embarazos. Un hombre puede embarazar más de una mujer en un día. Entonces, la lógica sería concentrarse en los hombres, en que los hombres asuman responsabilidad sobre sus cuerpos en términos de la posibilidad de los embarazos y el potencial de embarazos que puedan Y tener. volvemos como psicológicamente los hombres procesan este tipo de información, ¿verdad? Por constructos sociales, Claro, que es la realidad. claro. El tema de la vasectomía también es otro Claro. tabú. Y esa ha sido la historia en Puerto Rico y en todas partes del mundo, pero en Puerto Rico, usando nuestro ejemplo, es que se concentra en los cuerpos de las mujeres, en la responsabilidad de las mujeres, cuando deberíamos concentrarnos también en la responsabilidad que tienen los hombres. Claro, Pero los hombres se preocupan en la cuestión eréctil, pero no se preocupan en lo que pasará, en lo que pasa, ¿verdad? Y como si no tuviera consecuencias. Y incluso los planes médicos cubren disfunción eréctil, pero no lo cubren, por ejemplo, montones de situaciones para las mujeres que tienen que ver con... No, y la mayoría de las veces las complicaciones, ¿verdad? Sexuales como son la erección o la eyaculación precoz, tienen cura, tienen solución. En la mayoría de las veces también esto tiene que ver por efectos psicológicos. Y yo siempre digo, cuando estés teniendo ese problema, cada cuánto te está sucediendo es lo primero, porque tener falta de erección en ciertos momentos de tu vida es normal y no se considera una condición o una enfermedad, ¿verdad? Pero a la misma vez analiza qué es lo que está sucediendo a tu alrededor, en tu contexto. O sea, el tema del estrés, cuando dicen que un silent killer, es literalmente un silent killer. Y muchas veces las consecuencias del estrés o de los problemas que tienen ustedes en pareja, problemas económicos, cómo es la dinámica, cómo ustedes se llevan, se entretienen, se gustan, va mucho más allá de un tema médico entonces, pero en el tema médico vemos cómo los planes médicos cubren las famosas Viagra, las famosas Cialis, y lo ven como algo esencial, ¿verdad? Como que el hombre lo necesita cuando no se necesita un pene erecto para satisfacer a una mujer o a una pareja. Pero para cubrir cualquier cosa que tenga que ver con evitar embarazos, los planes médicos no responden de la misma manera. Así es que fíjate que es la lógica patriarcal también en todo el funcionamiento. Ni para evitar ni para tener. Exactamente. Por eso dije, una cosa tiene que ver con la otra, que todas se relacionan. Hasta lo que tú estás diciendo, pero me voy a meter en el área tuya. También es que también esa cuestión de ver la sexualidad como una sola manera de tener relaciones sexuales, que también causa un estrés innecesario en muchas parejas, y sobre todo hablando de parejas heterosexuales, una mirada de que el asunto de la penetración es la única manera de tener relaciones sexuales. Y yo me imagino que eso causa unos estrés bien fuertes en las parejas. Yo he atendido clientes que pues han llegado vírgenes, ¿verdad? Entre comillas, porque también esto es otro concepto. Eso tiene otros imaginarios también. Entonces, como usted dice, siempre cuando pensamos en sexo, penetración, pene-vagina. Que eran los conceptos legales que se usaban incluso la manera en que se definían los asuntos sexuales en nuestros códigos penales, ¿sabes? Y también aspectos del Código Civil. Es que todo es imaginario patriarcal, te lo digo, que es una cosa bien fuerte. Sí. Totalmente. Entonces, cuando yo me pongo a hablar, ¿verdad?, con ellos del trasfondo de su vida, de su crianza, de su religión, estas personas indicaban que habían llegado sin tener relaciones sexuales al matrimonio, pero habían tenido otro tipo de relaciones sexuales, ¿verdad?
como sexo oral, sexo anal o cualquier otro tipo de comportamiento erótico. Pero como no han tenido o no habían tenido penetración vaginal, pues eso dentro de su conciencia, ¿verdad? Está... Esa fue la defensa de un famoso presidente de Estados Unidos. No podía evitar decirlo. Sí, definitivo, definitivo. Así, que como muchas veces, por la falta de educación definitivo, no vemos los riesgos que también están presentes ante estos otros comportamientos sexuales. ¿Y cuáles son esos riesgos cuando uno no tiene la educación y la información? Eso también tiene que ver con la educación y esta manía de hablar solamente de abstención y de meter en la cabeza a la gente que eso es lo único que te pueden tener, pero la gente tiene necesidades sexuales, la gente busca las maneras y nuestra juventud busca las maneras de tener sexualidad sin la educación, reproducción, sin la educación necesaria de todas las cuestiones. Sí, cómo se deja el placer fuera de la ecuación, porque el placer es malo, ¿verdad? Según toda esta mentalidad así punitiva. Sí. Volviendo al tema de la infertilidad, como esto es algo mucho más común de lo que se habla, ¿verdad? Así que uno de los primeros, tal vez, signos que podemos identificar cuando estamos buscando tener hijos, es que si tú tienes 35 años o menos y por lo menos llevas 12 meses, o sea, un año teniendo relaciones sexuales sin protección, y ese embarazo no se ha dado, es hora de que tú visites a tu ginecóloga o ginecólogo y que empiecen a buscar alternativas, ¿verdad? Y tener un diagnóstico mucho más certero. Pero si tú estás sobre los 35 años y llevas al menos 6 meses sin un resultado de un embarazo, también. O sea que el tema de la edad influye mucho en estos problemas de fertilidad. Y como estábamos diciendo ahorita, no solamente tiene que ver con causas genéticas, pero también enfermedades crónicas, como lo es la diabetes, trastornos de tiroides, infecciones de transmisión sexual como la clamidia. Y cuando estas no se tratan, pues definitivamente es mucho peor. Y ahora estamos teniendo de nuevo un brote, un alza, ¿verdad? En la transmisión sexual. Claro, pero tiene que ver con la educación, o sea, la educación sexual es necesaria, el acercamiento a la sexualidad como parte de los procesos humanos naturales, es necesario romper mitos, también es necesario. Hay muchos mitos, y tú lo sabes más que yo, ¿verdad?, sobre el asunto de la sexualidad, y sobre todo hay mucha ignorancia y nuestra juventud pues crece con mucha ignorancia y llegan y se entran en relaciones de pareja con toda esa ignorancia. Sí, y arrastrando y todo, yo digo, y cuando digo relaciones de pareja me refiero a toda la diversidad. Sí, exactamente. Y por eso muchas veces cuando yo escucho a mis hijos los educo yo, y sobre todo en temas de sexualidad, digo, pero es que nosotros no recibimos educación sexual. ¿Cómo entonces estamos capacitados para educar sobre un tema que no dominamos, no conocemos? Y temas que tienen otras complicaciones. Por ejemplo, cuando yo escucho eso y a la misma vez estoy escuchando lo que sufren, por ejemplo, las víctimas y sobrevivientes de abuso sexual en casas donde hablan también de que a mis hijos los educo yo, mis hijas las educo yo, en niños y niñas que se acercan de haber sido víctimas de agresión sexual y no entender en ocasiones qué fue lo que les pasó. Precisamente por esa falta de conocimiento, que si hubiera educación adecuada en las escuelas podrían, y la ayuda, ¿verdad?, y los recursos necesarios para ayudar en esas situaciones, estaríamos hablando de otra cosa. Pero ese discurso de a mis hijos les educo yo es una manera de decir que no queremos que nuestra niñez, nuestra juventud esté debidamente educada a cada quien según su edad, ¿verdad? A la niñez se le educan de unas maneras, según las edades que tengan, y a la juventud de otras, pero hay que hacerlo en las etapas necesarias y con la información que necesitan para evitar en el futuro cosas peores, como todas esas situaciones de esas parejas que llegan donde ti y todo eso. Exactamente. Más que otra cosa, cuando yo escucho que es que quieren sexualizar a los niños.
¿Quién podría ser capaz de eso? Por favor, ¿quién quiere sexualizar a los niños? Todo lo contrario, que ellos... La educación sexual no es solo sexo, volvemos como siempre lo vemos como penetración, pene-vagina, estamos hablando. ¿verdad? Además de la orientación, identidad, preferencia, consentimiento, reproducción, placer, diversidad, o sea, afecto. Hay tantas cosas relacionadas dentro de la sombrilla de la sexualidad que tenemos que dejar de verlo todo malo, ¿verdad? Y definitivamente eso es otro tema a explorar que lamentablemente yo lo veo sucediendo bien lejos, pero me alegra que por lo menos estemos dando unos avances, ¿verdad? En este tipo de proyectos. Senadora, ¿cuáles son luego estos próximos pasos? Ya esto pasó entonces a la Comisión de Salud. Sí, vamos a estar buscando, como me preguntaste, voy a estar buscando también el endoso. No es necesario, pero creo que es más fuerte si tenemos más personas coautoras en el proyecto. Y vamos a estar dándole seguimiento a la comisión para que inicie vistas públicas. Creo que sería un buen proyecto para discutirlo en vistas públicas. Pero también voy a ver dónde está el proceso de recibir ponencias o memorandos, cuántas se han recibido, si alguna, para ir trabajando sobre eso. Así que cualquier información que pueda compartirse, como no, yo te la voy a hacer llegar. Definitivo. Para que sepas el avance. Igualmente, la gente que te escucha y que te ve, si tienen interés en el proyecto, deben escribirle directamente a la Comisión de Salud del Senado. ¿Sabe el email? No, pero es bien fácil porque si entran al Senado van a encontrar, buscan Comisión de Salud, le va a salir todos los datos. Y entonces que escriban preguntando por el proyecto del Senado 941, si lo apoyan, que escriban también escribiendo que apoyan. Y si es alguna persona que quiere hacer una ponencia, las ponencias pueden ser incluso hablar sobre su propia experiencia. O sea, la gente tiene que entender que el espacio de la legislatura es un espacio abierto al pueblo. No tienes que tener un montón de títulos para pedir un espacio de ponencias y decir tu posición sobre algún proyecto. Qué bueno que lo mencionas, puedes porque pedir, yo estoy bien segura que mucha gente se pondría a la disposición para sobre todo este tipo de proyectos que lo que apela es a reconocer todo el dolor que tienen las personas que están buscando tener hijos e hijas y se someten a tratamientos o buscan tratamientos para la fertilidad, pero y les ha salido tan sumamente costosa. Yo creo que esas vivencias, esas situaciones deberían salir en este proyecto, en esas vistas públicas o en las ponencias. Sí, este tipo de tratamientos, por ejemplo, la fertilización in vitro, ronda entre los $15,000, $20,000. Y dependiendo de tu edad, también está la efectividad. La mayoría de las personas se somete por lo menos a 2 tratamientos. Así que imagínate la cantidad de dinero que uno tiene que sacar de su bolsillo y muchas veces también hacer hasta préstamos, porque pues hay que definitivamente reconocer que esto es un deseo, un sueño para mucha gente, y eso definitivamente también hay que respetarlo. Sí. Pero yo hice también un cuestionario, ¿verdad?, en donde personas compartieron o contestaron varias de las preguntas que entre ellas están, ¿verdad?, su ingreso anual, si tienen plan médico o no, algunas condiciones que ya hayan tenido previamente diagnosticadas. Y entre estas personas, pues todas son personas que fueron diagnosticadas también con infertilidad. Y dentro de eso, también que yo creo que es bien importante el tema de la salud mental en este tipo de situación, ¿verdad? Porque cuando en la pareja hay un problema relacionado a la sexualidad, no es problema de uno. Es el problema o la situación de ambos, y ambos tienen que buscar ayuda. Y cuando se da este tipo de diagnóstico, que puede ser muchas veces devastador para muchas personas, estos cambios emocionales son normales que se den, estos conflictos entre la pareja también, e incluso medicamentos del tratamiento que hay veces te tienen un sub y baja hormonal que muchas veces
hace que uno cambie. Hasta consecuencias de situaciones ocupacionales, puede haber de todo. Totalmente. Entonces, el tema pues, económico siempre en este tipo de situaciones es primordial, pero el efecto de una situación como esta en la pareja. Y aquí quiero leer rapidito este comentario de una persona que me dice, luego de la pérdida y constantes exámenes y tratamientos para ovulación me siento frustrada, lloro más de lo habitual y como pareja muchas veces enojada y tener relaciones de manera mecánica mes tras mes es una odisea. En ocasiones no se encuentra ni tema de conversación con tu pareja, es como dos extraños compartiendo a diario. Entonces aquí el sexo se vuelve una transacción. El sexo tiene dos propósitos. El principal es el placer, segundo es reproducción. La mayoría de las veces lo hacemos por placer. Pero entonces cuando nuestro cuerpo no reacciona como nosotros queremos, que es lograr ese embarazo, el sexo lo vemos como una transacción y el placer queda en un segundo plano. Entonces ahí es donde comenzamos a ver problemas donde baja la frecuencia sexual y donde bajan esos niveles de placer, ¿verdad? Y erotismo por el tema del estrés. Uh-huh. Así que definitivamente yo creo que es algo sumamente importante también para tener en consideración el tema de la salud mental y la terapia de pareja en este tipo de situación para que puedan afrontar, ¿verdad? Pero y volvemos ahí también con la educación, o sea, el acercamiento al tema de la sexualidad debe ser desde un punto de vista de desmitificar que la única razón para tener sexualidad es la reproducción. Totalmente. Porque es parte del asunto, ¿verdad? Yo a mí me gusta, yo doy charla y le digo a la gente, y le hago una maldad, le digo a la gente en público, levanten la mano quienes tienen sexo aquí solo para reproducirse. Hasta ahora nadie ha levantado la mano cuando hago esa pregunta. Empiezan a mirarse. Ajá. Bueno, entonces, ¿por qué pretendemos enseñarle a nuestra niñez que la única razón de tener sexo es para reproducirse? Totalmente. No, y además del consentimiento, el placer es otra cosa sumamente claro, necesaria y hay que quitarle también la mitología de la perversidad del placer. Uh-huh. Lo que tiene que haber es consentimiento. Lo que sea que las personas tengan relaciones, tienen que ser consentidas. No es en una sola dirección y nadie puede pretender tener placer a base de agredir sexualmente a otra persona. Entonces eso también requiere, sea parte de esa ecuación educativa. Definitivo. Ana Irma, algo que usted entienda que no nos podemos ir de aquí sin que nosotros sepamos. Bueno, la sesión empieza el 9 de enero. Ah, perfecto. Así que a partir del 9 de enero, aquellas personas que tienen interés en este tema y todo lo que hemos conversado, pues el proyecto del Senado, vuelvo y repito, 941, deben expresarse, escribir a la comisión del Senado, llamar o que sea, o mandar su posición. Y si quieren tener la oportunidad de ir a la vista, ya sea para expresarse o meramente para escuchar, pues también es mantenerse al tanto. A mí en el caso mío, yo me gusta siempre recibir también impresiones de las personas de los proyectos que impulso. En el caso mío, la dirección es airivera@senado.pr.gov, con V al final. airivera@senado.pr.gov. Me pueden escribir sobre este proyecto y cualquier otro. Sí, de todos modos yo también les voy a estar compartiendo mi oficina es de puertas abiertas. Sobre todo en la descripción del video cuando salga, para que definitivamente la gente se active, porque esto es un proyecto colectivo. Y esto es un proyecto para contestar esa pregunta que nuestros demógrafos y demógrafas andan diciendo, que tenemos una crisis demográfica porque está bajando la población. ¿Vamos a subir la población de Puerto Rico con embarazos deseados y con nacimiento de niños y niñas amadas y deseadas en Puerto Rico? Esa debe ser la meta. Eso hace la diferencia definitivamente. Sin duda. Así que, senadora, un placer. Gracias por su tiempo y gracias por haber puesto de su disposición, ¿verdad?, para estar aquí hablándonos de este proyecto tan interesante. Gracias por la invitación y cuando quieras vuelvo. Gracias, claro que sí. Saludos a todos.